Bien, hoy vamos a empezar con la octava parte de nuestra serie llamada La Ley de la Continuidad. Y como ustedes ya saben, semana tras semana estamos siempre regresando a nuestro texto base para esta enseñanza. Es Filipenses 1:6, donde vemos este principio. Pablo escribió: estando persuadido, seguro, convencido, confiado de esto mismo, que el que comenzó o empezó en ustedes la buena obra, la continuará y completará o perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí vemos que en el Dios de la continuidad, tú y yo tenemos garantía. Esto significa que tenemos una vida garantizada, un futuro garantizado, porque Él, quien es fiel, no nos dejará hasta que haya completado su perfecta voluntad en nosotros. Y ustedes saben cómo es su voluntad. Es buena, es agradable, es perfecta. El producto final va a ser tremendamente bueno. Ahora, anteriormente establecimos la conexión entre Cristo y David y también, por supuesto, entre Cristo y Abraham. Es algo que es enfatizado fuertemente en los evangelios y en las epístolas. Pero ahora vamos a establecer una conexión diferente. Vamos a establecer la conexión entre Cristo y Adán. Nosotros sabemos que Adán creó un gran problema. Así que vamos a ver lo que ocurrió cuando Adán pecó. Miren, ese asunto de la transgresión, ese asunto de que la transgresión de un solo hombre arrojó a la humanidad entera en el pecado y en la muerte, es algo duro. Pero el lado bueno de eso es que si un solo pecado, el pecado de un solo hombre, trajo la muerte a la raza humana, entonces solamente se requería la obediencia también de una sola persona para rescatar al hombre. Y por eso digo que en todo esto hay un lado bueno. Pero vamos a ver esto en Romanos, el capítulo 5, en el versículo 12, en adelante. Dice: por esa razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido o tomado en cuenta. Otra traducción dice que no se inculpaba de pecado. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron, en una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Y noten ustedes, aquí empezamos a ver la conexión entre Adán y Cristo. Así que la muerte entró en la raza humana a pesar de que ningún otro hombre desobedeció a Dios comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, todos hemos pecado de una u otra manera y todos lo hemos hecho violando lo que sabíamos dentro nuestro que era correcto. En Romanos capítulo 2 se nos dice que aún los gentiles tienen la ley de Dios escrita en sus corazones, en su conciencia. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 15, pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, ¿cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo? Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio, la verdad, surgió de una sola ofensa para condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para justificación. Porque si por la ofensa de uno solo reinó la muerte, por aquel uno, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo? Así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Así que Dios nos está diciendo aquí que si solo se requirió de un hombre para arruinarlo todo, entonces también debía ser correcto, justo y apropiado que un solo hombre fuese necesario para restaurarlo todo. Y eso fue lo que Dios tuvo en mente cuando envió a Jesús. Y miren, Jesús vino a ser aquel hombre. Y Él mismo vino para pagar aquel precio. Él no nos pidió que nosotros lo pagáramos, porque no hubiésemos podido, así lo hubiésemos querido. Nosotros
no éramos sin pecado. Pero Dios puso su propio Hijo en el vientre de María para que pudiese llegar a ser un hombre perfecto, sin pecado, calificado para redimirnos y para rescatarnos. Y Él es el único que pudo haberlo hecho. Pensemos en esto. En todo el Antiguo Testamento encontramos, por supuesto, profecías que nos dicen que el Mesías estaría conectado con David, lo cual hemos cumplido en el Evangelio de Mateo. Leemos también allí cómo el Mesías estaría también conectado con Abraham y, por supuesto, Mateo también lo confirma. Pero no vemos prácticamente a nadie en el Antiguo Testamento conectando al Mesías con Adán. Recién allí en la genealogía de Cristo, en el Evangelio de Lucas, vemos esta conexión entre Jesús y Adán. Y luego en las epístolas, el apóstol Pablo habló de esto una y otra vez, como acabamos de leer en Romanos 5. Ahora, ¿por qué fue esto así? En el Antiguo Testamento hubo gente que fue ungida por el Espíritu Santo. Miren, ninguna medida de la unción del Espíritu Santo hubiese sido capaz de equipar a ningún miembro caído de la humanidad para deshacer la obra de Adán. Solo Cristo podía hacerlo. Y miren, no se trata de la unción, no es un asunto de unción, es un asunto de naturaleza y posición. Jesús por naturaleza era sin pecado y por posición Él fue completamente justo delante de Dios. No existía sobre Él ningún reclamo de la muerte. Él nunca pecó, no había pecado en Él, Él nunca consideró pecar, más bien se guardó de hacerlo y se mantuvo completamente puro delante de Dios. Sin embargo, como hombre, sí era capaz de pecar. Él tenía una voluntad humana. Así que Él fue tentado, pero resistió la tentación. Él fue fiel a Dios en todo. Y esa es la razón por la cual Él es un misericordioso y compasivo sumo sacerdote para nosotros, porque Él sabe lo que significa ser tentado. Él conoce las presiones bajo las cuales estamos. Ahora, vamos a categorizar esto. Existen 3 tipos diferentes de tentaciones, es decir, todas las tentaciones caen en 3 categorías. La primera, los deseos de la carne. Algunas tentaciones son tentaciones que apelan a nuestros deseos carnales y estos pueden ser muy fuertes. La palabra de Dios nos habla acerca de la concupiscencia de la carne, un fuerte deseo por aquello que está prohibido. Y Jesús resistió el más fuerte deseo de la carne, el cual le vino a Él a través del hambre después de un ayuno de 40 días y 40 noches. Pero Él no convirtió las piedras en panes. Luego, en segundo lugar, tenemos los deseos de los ojos. Satanás le mostró a Jesús todos los reinos del mundo con su gloria y esplendor y le dijo, todo esto a mí me fue dado y si tú me adoras, todo esto será tuyo, pues yo te lo daré. Y la tercera categoría de tentaciones fue con la que Satanás vino también contra él, es, número 3, la vanagloria de la vida. Satanás le dijo a Jesús en esencia, este pueblo no cree que tú eres el Mesías. ¿Por qué no se los pruebas? Salta desde el pináculo del templo y deja que los ángeles te sostengan delante de todos. En un solo momento puedes mostrarle al mundo que eres quien dices ser. Así que vemos cómo Jesús fue tentado con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y estas son las 3 categorías donde caen todas las tentaciones que nos vienen. Y Jesús las resistió todas. Y las tentaciones que Jesús experimentó fueron el extremo de estos 3 tipos de tentaciones. Jesús las venció resistiéndolas para que Él pudiese llegar a ser un fiel sumo sacerdote para ti y para mí. Y por eso, con toda confianza, podemos decir que Satanás nunca podría afirmar que Jesús no fue tentado. Porque Jesús fue tentado por el diablo mismo, pero Satanás fue derrotado cada vez. Así que Jesús estuvo expuesto a todo tipo, toda clase, toda categoría de tentación. Por eso el diablo nunca podrá acusar a Dios de que Jesús estuvo libre de ser tentado. Ahora, volviendo a lo que estábamos hablando acerca de la gente en el Antiguo Testamento que tenían el Espíritu Santo sobre ellos de tiempo en tiempo, dijimos que ninguna medida de la unción del Espíritu Santo podía resolver el problema del pecado. Y esto lo hemos visto. Este asunto de la unción del Espíritu Santo viniendo sobre la gente es algo que ocurre una y otra vez allí.
Miren, Dios podría ungir a alguien para matar leones con sus propias manos, pero eso no resolvería el problema del pecado. Dios podría ungir a alguien para partir en dos el mar rojo, pero eso tampoco resolvería el problema del pecado. Dios podría ungir a alguien para limpiar de lepra a los leprosos, pero eso no resolvería el problema del pecado. Dios podría inclusive ungir a alguien para que hiciese descender fuego del cielo sobre un altar de sacrificio, pero eso tampoco resolvería el problema del pecado. Existía solo una manera en la que el problema del pecado podía ser resuelto, y era esta: un hombre justo e inocente tenía que morir como sacrificio, tomando el lugar de la humanidad. Ahora, Dios en su palabra estableció, como ya sabemos, que la paga del pecado es la muerte. La muerte se define como la separación de Dios, porque Dios es vida. Entonces, muerte es separación de la vida, separación de la naturaleza de Dios, pero al mismo tiempo, porque aquí no hay un lugar vacío, si el hombre se desconecta de Dios, no se queda en el aire. La muerte también es unión y sumisión a la naturaleza de Satanás. Así que la paga y la consecuencia del pecado es la muerte. La muerte a través del pecado obtuvo derechos sobre la raza humana, tal como ya hemos leído en Romanos 5:12. Así que la muerte viene siempre como resultado del pecado, y esta es una ley que no puede ser violada ni quebrantada. Ahora, escúcheme bien, si Dios no hubiese puesto dicha penalidad por el pecado, entonces la gente que persiste en pecar y en hacer cosas malvadas estaría destinada para vivir para siempre en dicho estado pecaminoso. Pero debido a que la muerte es la penalidad o la paga por el pecado, eso significa que en cierto punto el asunto va a llegar a su fin. ¿A qué me refiero? Que más adelante en el camino, la muerte misma detendrá a dichos sujetos de seguir cometiendo tales atrocidades. Así que aquí tenemos lo que Dios hizo. Él envió a su propio Hijo para ser el segundo Adán. Ahora vamos a leer sobre esto en 1 Corintios 15, los versículos 44 al 49. Pablo escribió acerca de esta conexión entre Adán y Cristo. Se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es o no vino primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo, esto es celestial. Como es el terrenal, así también son los terrenales. Como es el celestial, así son también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Ahora, ¿qué significa todo esto? El primer Adán solo pudo darle a la humanidad lo que él era y tenía. Y él tenía un cuerpo humano natural. Ahora, al principio, antes de pecar, este era un cuerpo adámico perfecto, pero después de su pecado se convirtió en un cuerpo mortal. Y quiero que ustedes sepan esto, porque en la Biblia existen 3 tipos de cuerpos humanos mencionados allí. En primer lugar es el cuerpo adámico perfecto, eterno, pero no inmortal. Este es el cuerpo que Adán recibió. Ahora, alguien podría pensar, esto suena contradictorio, ¿cómo es eso que eterno pero no inmortal? O sea, eterno tiene que ver con su existencia, sin límites, sin fin. Pero inmortal puede significar que sencillamente nunca va a estar sujeto a la muerte. ¿Saben que el cuerpo adámico perfecto que Adán tenía era tremendo? Pero podía morir si Adán desobedecía a Dios. Y eso fue lo que ocurrió. Así que sabemos que él perdió la inmortalidad, o mejor dicho, él entró en muerte por causa del pecado. Ahora, el segundo cuerpo que encontramos en las Escrituras, el segundo cuerpo físico, es el cuerpo mortal, sujeto a la muerte. Ese es el cuerpo que tú y yo tenemos. ¿Bien? Y el tercer tipo de cuerpo físico es el cuerpo inmortal, glorificado, que no está sujeto a la muerte, es el que Jesús tiene en la actualidad. Así que Adán al pecar dejó su condición de hombre perfecto y se convirtió en un hombre mortal, sujeto a la muerte. No murió físicamente de inmediato, lo cual ocurrió 930 años más tarde, pero sí murió espiritualmente, y por su causa el pecado se introdujo en el mundo y afectó a la humanidad. Eso significa que nosotros fuimos sujetados a la muerte por causa del pecado de Adán, y por eso nosotros actualmente llevamos en nuestros cuerpos la imagen de Adán.
Esto significa que si Jesús demora en venir por nosotros, tú y yo moriremos físicamente. Por eso nuestros cuerpos se desgastan, envejecen y después mueren. Así que es cierto que llevamos en nuestros cuerpos la imagen del primer Adán. Moriremos algún día físicamente debido a lo que Adán nos dio. Y él nos dio lo que era y tenía. Pero nosotros que estamos en Cristo, algún día también llevaremos en nuestros cuerpos físicos la imagen del segundo Adán. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que Adán nos dio lo que Él era y tenía, pero Jesús nos va a dar en el futuro, en un futuro muy cercano, lo que Él es y tiene. Y Él es el resucitado Hijo de Dios que posee un cuerpo glorificado. Eso es maravilloso. Ahora, volvamos a 1 Corintios 15, los versículos 46 al 49. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, hablando acerca de Cristo, es del cielo, es celestial. Así que la Biblia llama a Jesús el segundo, o el último, o el postrer Adán. Él es la única segunda persona que operó en la tierra como el primer Adán antes que pecase. Es decir, él fue el segundo que caminó sin pecado en la tierra. Y Jesús es llamado en la Escritura el segundo Adán como el postrero, como el último Adán. Así que solamente hay dos. El primer Adán, cabeza representativa de la humanidad caída, y el segundo Adán, la cabeza representativa de la nueva humanidad redimida. Así que Jesús cumplió perfectamente con el rol del segundo o el último Adán al ser el único ser sin pecado. Por eso, con toda confianza, podríamos decir que Jesús en su primera venida no hubiese muerto físicamente, sino se hubiese sometido voluntariamente a la muerte en la cruz. Porque leemos en el Evangelio de Juan que Él puso su vida. Es decir, nadie me la quita, dijo Él, yo la pongo. Y sabemos que como no había pecado en Él, la muerte no tenía ningún derecho ni reclamo legal sobre Él. Ahora, si Jesús hubiese tenido que morir físicamente como los demás mortales, entonces Él no habría calificado en lo absoluto para hacer nuestro sacrificio, ni tampoco hubiese podido destruir la muerte física. Pero la única manera en que la muerte podía aferrarse a Jesús era a través de la simiente del hombre. Pero debido a que Jesús no fue el hijo biológico de José, Jesús no fue engendrado por la semilla de José y María, sino más bien Él fue engendrado por la semilla de la palabra de Dios. Entonces Jesús de esta manera llegó a ser un hombre perfecto, tal como lo presenta el Evangelio de Lucas. Pero también tenemos que entender esto. Jesús tampoco fue inmortal como el primer Adán antes de pecar. Y sabemos que Jesús murió. Y voy a explicarles por qué. Jesús, igual que el primer Adán, nació con un cuerpo adámico perfecto. Adán lo recibió directamente de Dios, pero Jesús nació con él. Ahora, ese cuerpo, como dije, no era inmortal, pero tampoco era mortal. No estaba sujeto a la muerte. Cuando mataron a Jesús, Él seguía siendo un ser humano perfecto. Y la única razón por la cual pudieron matarlo fue porque Él puso su vida y porque Él en la cruz se hizo pecado por nosotros. Si Él no se hubiese identificado con nuestro pecado, si Él no hubiese sido hecho pecado, entonces jamás la muerte hubiese podido matarlo. Él puso su vida como sacrificio. Pero cuando Jesús resucitó, se levantó como un hombre inmortal, con un cuerpo inmortal, glorificado, y es hacia allí donde nosotros nos estamos dirigiendo. Ahora, nosotros ahora mismo llevamos la imagen de Cristo en nuestros espíritus. Y cuando Él vuelva por nosotros, nada será hecho al nivel de nuestros espíritus para prepararnos para entrar en el cielo. Porque tú y yo ya hemos nacido de nuevo, ya tenemos la vida de Dios en nosotros. Más bien la parte de nosotros que necesita ser cambiada es nuestro cuerpo físico mortal. Y vamos a experimentar un tremendo salto de lo que significa un cuerpo mortal hacia un cuerpo inmortal glorificado. Es maravilloso. Así que lo que podemos ver ahora con todo esto
es otra muestra más de la ley de la continuidad. Recuerden, lo que Dios empezó con el primer Adán, lo va a terminar con el segundo Adán. Esta es la ley de la continuidad. Ahora, recuerden también lo que hemos dicho una y otra vez. Lo que Dios empieza con un milagro, Él lo sostiene con un milagro y lo termina con un milagro. Ahora, el siguiente evento milagroso y sobrenatural en nuestras vidas será la glorificación de nuestros cuerpos, y esto será así por la ley de la continuidad. Esto significa que nuestros cuerpos glorificados están garantizados porque Él es el Dios de la continuidad. Ahora, vamos a considerar otro elemento del cual Jesús habló en el Evangelio de Lucas, que tiene que ver mucho con la ley de la continuidad. Vamos a Lucas capítulo 21. Voy a leer ese pasaje desde el versículo 29 hasta el 33. Y les dijo una parábola. Miren la higuera y todos los árboles. Cuando ven que ya brotan, ustedes entienden que el verano o el tiempo de cosecha está ya cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca, refiriéndose a la manifestación de la segunda venida de Cristo con el reino de Dios visible. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, en ese pasaje, casi al final de su ministerio, Jesús dijo a sus discípulos algunas cosas que es necesario observar, particularmente al fin de esta era. Ellos no las verían ocurrir, pero nosotros hemos llegado a dicho tiempo. Y en realidad, Jesús las habló para nosotros. Ahora, el fin de esta era es el tiempo de la gran cosecha. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que nunca hubo más de 1.000 millones de personas en la Tierra, sino recién alrededor del año 1870? Más bien en los primeros años de la década de los 60, esto es hace unos 60 años atrás, éramos en la Tierra 3.000 millones de personas. Pero ahora, 60 años después, somos casi 8.000 millones de habitantes en el planeta. Y otra cosa que ha ocurrido junto con esta explosión poblacional es que ahora tenemos a nuestro alcance medios de comunicación que nunca antes estuvieron disponibles. Podemos comunicarnos literalmente con cada persona en el planeta. En los años 60 apareció la televisión satelital y mediante ella, de tiempo en tiempo, se entregaban noticias importantes, siendo la calidad muy baja. Pero el elemento importante era lo inmediato en que la noticia era entregada. Pero en la actualidad, tú podías transmitir un video estando parado allí en la cima del monte Everest en tiempo real, y ese video podría ser visto en cualquier otro lugar del planeta, a pesar de que las montañas del Himalaya son un lugar inhóspito. Ahora, otra cosa que ha ocurrido en nuestro tiempo es que a través de la aviación podemos llegar físicamente a cualquier otra parte del planeta en cuestión de horas. Y todo esto es una realidad en nuestros días. Y es sorprendente cuánto la humanidad se ha desarrollado en tecnología, en la habilidad para viajar y para comunicarse, de lo cual el profeta Daniel habló en su libro. Así que aquí en Lucas, Jesús estaba hablando acerca del tiempo del fin y señaló que la señal que marcaba su inicio es la higuera. Él dijo que cuando la higuera empezase a brotar, cuando resurgiera, cuando estuviese de vuelta en el escenario mundial, podríamos ver y saber que el verano o el tiempo de la cosecha estaría cerca. Ahora, Jesús no solamente nos dijo que miremos la higuera, también dijo que miremos los otros árboles. Así que tenemos que hacer un ejercicio de identificación aquí. En primer lugar, ¿qué es la higuera? En Oseas 9:10, la Escritura dice, como uvas en el desierto, hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera, en su principio, vi a sus padres. Aquí tenemos simbolismo. La higuera, simbólicamente hablando, representa la entidad política de la nación de Israel. Y nosotros sabemos, históricamente esto ocurrió, en el siglo pasado la nación de Israel milagrosamente renació contra todo pronóstico en mayo del año 1948. Y ese fue uno de los mayores milagros proféticos de los últimos días. Eso con respecto a la higuera. ¿Y qué acerca de los otros árboles? Los árboles mencionados aquí son otras naciones. Hubo numerosas otras naciones que resurgieron
entre los años 1945 y 1960. 36 nuevos países surgieron de las potencias coloniales, obteniendo su independencia de ellas y convirtiéndose en nuevas naciones, tanto en los continentes de Asia como en África. Así que vemos que la mayor parte de las naciones vecinas a Israel obtuvo su independencia junto con Israel o después de Israel. Y todo esto es algo notable. Pero la independencia política de Israel en 1948 no fue el inicio del resurgimiento de Israel en el escenario humano, porque el país en sí, físicamente hablando, no era apto para que los humanos vivieran en él en grandes números. Porque la tierra de Israel estaba literalmente desolada, tal como las profecías señalaron. Si Israel desobedecía a Dios, su tierra iba a quedar completamente vacía, completamente desolada, desierta, y eso fue lo que ocurrió. Quiero mostrarles lo que escribió Mark Twain en el siglo XIX. Él había sido enviado a dicha tierra, escribió artículos para una revista y luego los juntó en un libro y se convirtió en el libro más popular que él escribió. Su nombre fue Los Inocentes en el extranjero. Su viaje a la tierra de Israel tomó lugar en el año 1867 y dicha obra fue escrita en el año 1869, 2 años después. Y esto fue lo que él dijo acerca de su viaje a la tierra de Israel. Cuanto más avanzábamos, más caliente se ponía el sol y más rocoso y desnudo, repulsivo y lúgubre se volvía el paisaje. Apenas había un árbol o un arbusto en cualquier parte, incluso el olivo y el cactus. Esos amigos fieles de un suelo sin valor casi habían abandonado el país. Y él continuó diciendo, la tierra es desolada y desagradable. ¿Y por qué debería ser de otra manera? ¿Puede la maldición de la deidad embellecer una tierra? Esa tierra ya no es de este mundo laboral. Es sagrado para la poesía y la tradición, pero es un país de ensueño. Así que Mark Twain fue preciso en su descripción. Él vio que esta tierra estaba vacía. Él viajó grandes distancias y no vio ni un alma. Miren, esa idea que dice de que el pueblo judío llegó a la tierra en el siglo XX y expulsó a todos aquellos árabes que estaban prosperando allí no es cierta. No hay precisión en tal declaración. Si ustedes quieren saber la verdad acerca del conflicto árabe-palestino con Israel, existe un libro en inglés llamado Desde tiempos inmemoriales de Joan Peters. Yo compré ese libro y aquí aparece documentación detallada acerca de cómo esta tierra fue restaurada en su gran mayoría por el pueblo judío. Y esta es una historia que los palestinos actualmente quieren ocultar, quieren apañar. Y la ignoran voluntariamente. Miren, los primeros en llegar llegaron como colonos, fueron agricultores. Y la mayoría vino desde Rusia. Estos eran judíos pobres de Rusia y necesitaban ayuda, necesitaban fondos. Y lo que ocurrió fue que en aquellos días diferentes sociedades judías compraron tierras de los terratenientes que estaban dominando el país. ¿A quiénes me refiero? A los turcos otomanos. Los turcos otomanos no querían una gran población occidental allí, pero toleraron que algunos de estos humildes campesinos judíos volvieran allí para ser agricultores. Ellos no los vieron como una amenaza, sino más bien como una oportunidad para hacer dinero. Así que esa es la historia. Les vendieron porciones de tierra sin valor, por un precio 10 veces mayor de lo que las tierras de cultivo costaban en otras partes del mundo. Todo el valle de Jezreel, que ahora es completamente fértil, era como un enorme pantano atestado de malaria. Y la razón de dicha condición era de que los turcos tenían temor de una invasión proveniente de Europa. Así que represaron o colocaron en represas todos los drenajes allí para crear esos pantanos. Y había mosquitos y la malaria estaba muy extendida. Ellos hicieron esto para frustrar cualquier grupo de personas que entrara para invadirlos. Pero después de esto llegaron estos agricultores judíos. Ellos empezaron a drenar los pantanos y a cultivar la tierra poco a poco. Tuvieron que unirse para protegerse unos a otros
y crearon esas cooperativas agrícolas llamadas kibutzim. Es una palabra plural hebrea. La palabra singular es kibutz, y un kibutz es una granja comunal. Y literalmente ellos hicieron todo esto en el país. Ahora, miren ustedes que esto que ocurrió fue resultado de una profecía, algo que Dios habló a través del profeta Ezequiel 2500 años antes que estos colonos, estos agricultores, hicieran esto. Vamos a Ezequiel, el capítulo 36, voy a leer los versículos del 6 al 11. Por tanto, Dios le dice a Ezequiel, profetiza acerca de la tierra de Israel y di a los montes y a las colinas, a las quebradas y a los valles que así ha dicho el Señor Dios. He aquí en mi celo y en mi furor he hablado porque han cargado con la afrenta de las naciones. En otras palabras, los gentiles se habían estado jactando, se habían estado burlando de los judíos diciendo, esta es nuestra tierra y ustedes no la poseen. Versículo 7, por tanto, en base a eso, así ha dicho el Señor Dios, yo he alzado mi mano jurando que las naciones que están a su alrededor han de cargar con su afrenta. Pero vamos a ver cómo Dios dice aquí que Él iba a revertir todo esto. Versículo 8, pero ustedes, oh montes de Israel, miren que Dios está hablándole a la tierra. Ustedes, oh montes de Israel, darán sus ramas y producirán su fruto para mi pueblo Israel, porque ellos están a punto de venir. Porque aquí yo estoy a favor de ustedes, me volveré a ustedes y serán cultivados y sembrados. Multiplicaré sobre ustedes los hombres, a toda la casa de Israel, a toda ella. Las ciudades serán habitadas y las ruinas serán reconstruidas. Multiplicaré sobre ustedes a hombres y animales, se multiplicarán y fructificarán. Los haré habitar como solían en el pasado. Y miren esta frase, los haré mejores que en sus comienzos y sabrán que yo soy el Señor. ¿Qué tenemos aquí? La ley de la continuidad. Nuevamente quiero repetir lo que dice en el versículo 11. Dios dijo, los haré mejores que en sus comienzos. Es tremendo. O sea, lo que Dios empieza con un milagro, y sabemos que la nación de Israel empezó así, Él lo sostiene y seguirá sosteniendo milagrosamente. Ahora sabemos, es que es cierto que Israel le falló a Dios, pero Dios tuvo misericordia de ellos y la seguirá teniendo hasta el final, porque Él ha jurado por sí mismo a Abraham, a Isaac y Jacob que su descendencia iba a ser preservada hasta el límite. Dios nunca deja nada incompleto, así que Dios está determinado a darle la vuelta al guión aquí y terminar con un milagro lo que empezó con ellos. Ahora vamos a saltar al versículo 30 y luego vamos a ver los versículos 34 al 35. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el producto de los campos para que nunca más reciban afrenta entre las naciones por causa del hambre. Versículo 34. La tierra desolada será cultivada en contraste con haber estado desolada, tal como describió Mark Twain, ante los ojos de todos los que pasaban. Y dirán, esta tierra que estaba desolada ha venido a ser como el jardín o el huerto del Edén, y estas ciudades que estaban destruidas, desoladas y arruinadas, ahora están fortificadas y habitadas. Entonces, noten ustedes que Dios dijo que esta tierra iba a volverse productiva como tierras de cultivo. Y todo esto empezó antes del renacimiento del Estado de Israel en 1948. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Dios hace cosas sobrenaturales, pero no olvidemos que nuestro Dios es también muy práctico. Es decir, la gente todo el tiempo reconoce que Dios es el Dios de lo sobrenatural, lo cual es muy cierto, pero también Él es un Dios que obra u opera a través de las cosas naturales o a través de procesos naturales. Por ejemplo, en Génesis capítulo 8 leemos cómo Dios creó la ley de la siembra y la cosecha. Así como Él puede crear o hacer milagros, Dios también opera a través de leyes. Y Dios prefiere operar a través de la ley de la siembra y la cosecha. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Cuando los israelitas salieron de la tierra de Egipto, Dios tuvo que alimentarlos con maná por 40 años sobrenaturalmente. Cada día cuando ellos se levantaban, experimentaban ese milagro de que comida había literalmente descendido del cielo.
Pero cuando ellos entraron en la tierra de Canaán, donde había tierras fértiles, llenas de plantas y árboles, llenos de frutos para cosechar, había mucho pasto para alimentar su ganado, lo que ocurrió fue que el maná cesó. Es decir, nunca más se volvió a ver el maná sobrenatural cayendo del cielo, porque Dios ahora quería que ellos participasen de la ley de la siembra y la cosecha. Quiero que ustedes vean el panorama o el cuadro completo, porque aquí hay continuidad. Hay 3 etapas. Quiero mostrarles a ustedes desde dónde los sacó Dios. Vamos a ver aquí 3 sistemas económicos. Número 1, cuando ellos estaban en Egipto, eran esclavos y la comida no les alcanzaba. Luego, número 2, en el desierto tenían la comida justa. Tú comías lo que necesitabas, no podías guardar maná para el día siguiente porque se terminaba pudriendo. ¿Okay? Pero número 3, en Canaán, ellos estaban entrando en una tierra que fluía con leche y miel, una tierra de abundancia. Así que aquí vemos los 3 sistemas económicos y que la preferencia de Dios para ellos no fue que la comida descendiese sobrenaturalmente del cielo, sino la preferencia de Dios para ellos, era la abundancia a través de las cosechas que ellos recibirían de esa tierra que había sido bendita por la palabra de Dios. Así que lo que hemos visto en Ezequiel 36 es Dios siendo muy práctico y diciendo, si yo traigo a mi pueblo de vuelta ahora mismo, antes que la tierra sea nuevamente productiva, antes que pueda sostenerlos y alimentarlos con abundancia de comida, no serán capaces de sobrevivir. Ellos necesitan que la agricultura de su tierra sea restaurada primero. Así que la primera parte del proceso de restauración de la higuera fue la restauración de su tierra como tierra de cultivo. Y lo que estamos viendo aquí es nada más ni nada menos que la ley de la continuidad en Dios. La próxima semana vamos a continuar con esto. Oremos. Padre, gracias. Te damos porque en ti hay constancia. En ti hay estabilidad. Señor, tú eres diligente. Tu palabra lo sostiene todo. Tú sustentas este universo con la palabra de tu poder. Y lo que tú empezaste en nosotros también, eres todopoderoso para poder sostenerlo y llevarlo hacia un final feliz. Padre, te damos gracias por tu poder y fidelidad actuando en nosotros y a través de nosotros para tu gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Dios no solamente restaura naciones, Él restaura individuos. Y Dios quiere empezar en ti una nueva obra, si es que aún no has recibido a Cristo en tu corazón. La salvación quiere venir a tu vida y luego se va a desplegar en una etapa tras otra. Dios en primer lugar quiere impartir vida eterna a tu espíritu, quiere quitar el pecado, ese pecado que nos invadió por causa del pecado de Adán. Jesús, Cordero de Dios, quiere quitar el pecado de la muerte de adentro. Y luego Él te va a llevar en un proceso de aprendizaje donde vas a renovar tu mente. Vas a llegar a pensar como Dios piensa para que puedas caminar con Él. Y al final vas a recibir un cuerpo glorioso, inmortal, eterno. Pero para eso tú tienes que recibir el paquete completo y eso está en Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que si tú quieres darle tu vida a Jesús hoy, ahí donde estás, y no hay tiempo que perder porque estamos en tiempos de urgencia. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, repite conmigo esta oración y hazla de todo corazón, porque nuestro Dios está listo para mostrarte su salvación. Oremos. Dios del cielo, acudo a ti, reconozco que he pecado contra ti. Jesús, invoco tu nombre, te confieso como mi Señor. Creo que el Padre te resucitó para mi justificación. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y recibo ahora tu perdón y el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna, por la fe en ti. Amén. Amén. Si has hecho esto, tú acabas de cambiar tu destino
eterno, por el ejercicio del poder de la elección que Dios puso dentro de ti. Cuando utilizamos nuestro libre albedrío para ponernos en línea y en obediencia con Dios y su palabra, cosas tremendas ocurren. Que Dios te bendiga.